Vale. La siguiente moción la presentan EH Bildu, cambiando Burlada Aldatus, Izquierda Unida, sobre el Sáhara, la expulsión de 3 activistas, uno vecino de Burlada. La urgencia, votos a favor. Vale, unanimidad. No sé quién le va a dar. Joseba, ¿no? Bai, irakurriko dut. Moción ante la expulsión de 3 personas navarras de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El pasado 28 de enero de 2019, sobre las 20 horas, Iracho Baquedano, Alberto Jolís y María Pérez de la Raya, ciudadanos navarros, fueron expulsados por las fuerzas de ocupación marroquíes de la ciudad de Layún, capital del Sáhara Occidental. Ellos estaban tomando un té con 2 activistas saharauis de Kip Media en la terraza de una cafetería en la avenida Esmara, cuando varios policías secretas se les acercaron para pedirles el pasaporte. Les dijeron que les siguieran hasta un taxi, allí les quitaron los teléfonos móviles por la fuerza y los llevaron al control policial de la entrada de la ciudad. Durante las 3 horas que les estuvieron allí, unos 15 policías armados les agredieron físicamente, les amenazaron de muerte, les gritaban a la cara que Layún no es el Sáhara, que es Marruecos, les intimidaron, les hicieron preguntas personales, les sacaron cientos de fotos con sus teléfonos móviles, les registraron todas sus pertenencias personales y les resetearon los teléfonos móviles. Finalmente los montaron en un taxi que les obligaron a pagar dirección de Agadir. Durante las 6 horas de viaje les pararon en 15 controles policiales pidiéndole en todos los pasaportes. Llamaron por teléfono al consulado en Agadir y contándoles lo que les había pasado el consulado les dijo que no les podía ayudar, que podían ir al consulado al día siguiente a partir de las 9 de la mañana. Al día siguiente volvieron a llamar al consulado para pedir protección para salir de Marruecos y recibieron la misma respuesta. El motivo de que estas 3 personas viajaran a la ciudad de Layún era conocer in situ la vulneración de derechos humanos que sufre la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, el expolio de los recursos naturales, así como contactar con familiares de presos políticos, con presos políticos y con activistas. Y han podido comprobar cómo la población autóctona sufre a diario todo tipo de vulneración de sus derechos, tanto humanos como políticos, sociales y laborales. Marruecos saquea a diario sus recursos naturales, fosfatos, caladeros de pesca, fauna marítima, arena, oro, diamantes, sal, uranio, petróleo, gas, hierro y hasta la fauna y flora autóctona. Las condiciones de los presos políticos y sus familias son inhumanas, torturas continuadas en las cárceles y humillaciones a sus familiares en las visitas. Por todo ello, considerando que el Sáhara Occidental es el único territorio no autónomo bajo ocupación extranjera sin una potencia administradora reconocida internacionalmente, recordando que esta ocupación ilegal por parte de Marruecos implica la aplicación del derecho internacional humanitario en virtud del artículo 2 común a los 4 convenios de Ginebra, recordando que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, presente en el territorio, carece en su mandato de competencias para monitorear los derechos humanos, los grupos municipales de Euskal Herria Bildu, Cambiando Burlada Aldatus, Izquierda Unida Ezkerra, proponen los siguientes acuerdos. Solicitar al Reino de Marruecos una explicación sobre la expulsión de estas 3 personas de la ciudad de Layún por parte de sus fuerzas de ocupación, así como las expulsiones que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años. Exigir una explicación sobre la actuación del consulado español en Agadir y en Marrakech al solicitar a estas personas ayuda. Rechazar firmemente las violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades fundamentales que se producen en el Sáhara Occidental. Exigir a Marruecos que abandone el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Comunicar el presente acuerdo a Ministerio Español de Asuntos Exteriores, grupos parlamentarios del Senado y Congreso de los Diputados, Embajada de Marruecos en España. Izquierda Unida. Bueno, el mes pasado tratábamos una moción sobre la situación de Venezuela y la defensa que hace Occidente en general, pero el Gobierno de España en particular, todo esto dicho entre comillas, de la democracia y en la defensa de los derechos humanos en aquel país de América Latina. Y cómo Occidente unánimemente siempre denuncia, persigue
implacablemente a aquellos estados que, aunque se arropen de ser democracias, en el fondo son dictaduras que vulneran constantemente los derechos humanos de la gente que se opone a ese tipo de regímenes. Y ahí estaba el gobierno de España en el tema de Venezuela, bueno, y sigue estando, con la extrema derecha mundial al frente. Pero hete aquí que hace unos días, y también tiene que ver con la moción que se ha presentado hoy, teníamos al jefe del Estado, a su esposa, a un elenco nada desdeñable de ministros y ministras a los que hubo que esperar para poder convocar el adelanto electoral, porque estaban muy ocupados, más un elenco todavía mayor de empresarios que estaban todas y todos ellos en Marruecos, porque, como todo el mundo sabe, Marruecos es uno de los estados más democráticos y que más respeta los derechos humanos que pueda haber sobre la faz de la tierra. Entonces, es normal que todo ese elenco de políticos y empresarios se reunieran en Marruecos ante la atenta mirada de un cuadro del rey Mohamed VI, gigantesco, que lo veías por televisión por todas partes, parecía de la novela de Orwell de Gran Hermano de 1984, ¿no? También hace unas semanas se produjo el Tratado de Pesca Unión Europea-Marruecos, que por supuesto el Gobierno de España celebró con entusiasmo, pero que es un tratado de pesca que en el fondo lo que oculta es que se están saqueando las aguas territoriales que deberían pertenecer al Sáhara en beneficio nuestro, digamos, o de la Unión Europea. Entonces, se producen hechos como estos, como los que denuncia la moción, que por desgracia es una moción paradigmática, porque por desgracia no son los únicos, y cada 2 por 3 tenemos noticias, algunas más impactantes o con más difusión que otras, sobre la expulsión de ciudadanas y ciudadanos españoles de Marruecos por ir a visitar el Sáhara Occidental y a entrevistarse con gente allí. Pero claro, ninguno se llama González Pons. Entonces, pues claro, tampoco tenemos que hacer demasiada sangre con eso, porque a fin de cuentas nos estamos jugando no el pan de nuestros hijos e hijas, sino el pescado de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, no hay que ahondar mucho sobre ese tema. España abandonó al Sáhara Occidental en 1975, con un dictador delirando o a punto de fallecer y un sucesor del dictador, que semanas después juraría los principios fundamentales del movimiento, pues que decidió que retiraba la presencia española en el Sáhara Occidental. Y todo esto que he dicho es para ilustrar que el Gobierno de España sigue abandonando el Sáhara Occidental en 2019. Así pues, la alianza, lo que en su momento fue un gobierno de extrema derecha en España, abandonando, por no decir fascista directamente, abandonando al Sáhara Occidental, se suma a la alianza del Gobierno de España con la extrema derecha de Latinoamérica y da como resultado alianzas con países como el Reino de Marruecos. Entonces, por favor, espero que a nadie se le ocurra hablar de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, de la defensa de no sé qué. Igual que hace ruego Unión del Pueblo de Navarro, pues yo ruego que nadie haga ninguna defensa de eso, porque es que es mentira esa defensa, es mentira, y se ve todos los días. Entonces, como es una pura mentira y solo responde a intereses geoestratégicos o económicos de determinados países, incluido España, pues que no se hable de eso. O sea, no se cite eso para defender una posición política de algún gobierno,
porque como el nuestro, porque no la tiene. El Gobierno de España no tiene una posición sobre ese tema. Así que, bueno, aparte de la suscribo, votaré a favor de la moción, por supuesto. Partido Socialista. Por nuestra parte nos vamos a abstener porque hemos estado intentando investigar el asunto de la desatención del consulado español y con personas que conocen bastante bien la situación, y no hemos podido conocer exactamente las circunstancias en las que se produjo esa presunta desatención, y ese es el motivo por el que nos vamos a abstener, además de que esta moción, bueno, también estuvieron en el Parlamento de Navarra las personas expulsadas y la resolución que se llevó allá era de un tenor algo diferente, porque generalmente las resoluciones sobre el Sáhara del Parlamento de Navarra suelen concitar los votos a favor de todo el grupo, de todo el arco parlamentario, perdón. Y en este caso queríamos recordar, porque obviamente ya sabíamos que se iba a acusar al PSOE, entre otros, de no hacer nada por remediar la situación. Y simplemente recordar que el 29 de enero de este año Pedro Sánchez clausuró el Consejo de la Internacional Socialista, y en ese consejo se expresó el apoyo al llamamiento hecho por Naciones Unidas a las partes del conflicto, que es Marruecos, a las partes especialmente implicadas, que es Marruecos, el Frente Polisario, y a Mauritania y Argelia como países vecinos, para que aboguen por una solución política negociada y justa conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y se hizo un llamamiento a garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y eso, recordar que vamos a votar abstención. Gracias. Gracias, Supene. Sí, bueno, se sorprendería el portavoz de Izquierda Ezkerra si le digo que suscribo casi al 90% de lo que ha dicho hoy con respecto a esta moción. Pero es que ni seré yo quien defienda el carácter democrático del régimen marroquí, pero tampoco del venezolano. Es que el problema es que cuando queremos hacer diferencias entre uno y otro, pues al final se nos ve el plumero. Es evidente que estamos en un régimen de déficit democrático total y de falta de libertades, y como dice, pues de falta de derechos humanos y de una legislación que sea avalable por cualquier término, por cualquier Estado que tenga una democracia plena como las que hay en nuestro entorno. Nos vamos a abstener por una razón, porque creemos que está mal planteada por parte de Bildu esta moción. Da por sentados hechos que nosotros desconocemos. Sin investigar, nosotros no hemos investigado, como ha dicho el portavoz socialista, porque no tenemos hilo directo con el gobierno y no sabemos qué ha ocurrido. No sabemos qué ha ocurrido, pero sí que se ve que la moción pues aprovecha el viaje para hablar de zurrarle al gobierno de España, zurrarle al ministro de Asuntos Exteriores, zurrarle a todo el mundo y hablar de su libro, de los presos políticos, de todas estas cuestiones que ya sabemos que sí, en Marruecos es posible que haya presos políticos, pero es que los mismos que dicen que en Marruecos hay presos políticos luego dicen que en este país también los hay. Así que nos vamos a abstener. Gracias. Bildu. Lo que en Bildu hemos hecho es recoger la moción que nos han entregado las personas del colectivo ANAS, que están entre los detenidos, entre los expulsados, ¿no? Y la hemos traído aquí, esta moción, bueno, pues en primer lugar para denunciar el trato sufrido por estas personas que han sido expulsadas, en especial, bueno, por el vecino de Burlata, Alberto Jolís, y en segundo lugar, pues bueno, para mostrar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo saharaui y denunciar, ¿no?, la situación en la que se encuentra desde que en 1975 su territorio fuera ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos y sus habitantes expulsados violentamente. Una ocupación que tuvo lugar después de haber sido acordada por el entonces, o por el Reino franquista de España, que incumplió su compromiso que tenía con las Naciones Unidas para haber llevado adelante un referéndum de autodeterminación.
Precisamente ayer, 27 de febrero de 2019, se cumplían 43 años del aniversario de la fundación de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Desde hace esos 43 años, la mayor parte de la población del pueblo saharaui vive en los campos de refugiados en el Sáhara, en el desierto, en Argelia. Otra parte vive en el territorio liberado, que también hay territorio liberado de la República Árabe Saharaui, más allá del muro que construyó el Reino de Marruecos, en pleno desierto también, en el Sáhara Occidental. Unos campos de refugiados como los de Tinduf, con los que, pues bueno, antes hablábamos de las ayudas de cooperación internacional del Ayuntamiento. Desde hace años este Ayuntamiento también colabora para paliar que la situación tan lamentable en la que viven aquellas personas pues pueda ser un poquito mejor. Y después de tantos años, pues lo que se observa es que las ayudas internacionales pues cada vez son menores, que las condiciones de vida cada vez son más duras y que ya comienza a verse también el hartazgo entre buena parte de la juventud saharaui, que ha vivido siempre en esta situación de tregua y está ya también cansada de sufrimiento, ¿no? Como señala el Frente Polisario, pues el Reino de Marruecos, además de reprimir, lo que ha hecho ya, como se ha dicho aquí, pues es saquear los recursos naturales del Sáhara, en especial los agrícolas y los pesqueros. Y todo ello pues en connivencia de la Unión Europea y del Reino de España especialmente, ¿no? Recientemente, se ha dicho también aquí, el Parlamento Europeo ha aprobado un acuerdo comercial con la Unión Europea y Marruecos contrario al derecho internacional, ¿no? Y es que anteriormente, en el diciembre del 2015, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó una sentencia anulando el anterior Tratado de Libre Comercio, que incluía la capacidad de intervenir en los territorios ocupados, ¿no?, con los productos agrícolas y pesqueros de los saharauis, ¿no? Sin embargo, pues el tridente Partido Popular, Ciudadanos y PSOE pues han vuelto a apoyar la inclusión del Sáhara en dichos acuerdos legales. Curiosa forma de que tiene el Partido Socialista de respaldar el derecho a la soberanía del pueblo saharaui cuando se está poniendo de lado de la dictadura marroquí. Quizás tenga algo que ver que el 70% de los recursos expoliados por parte de Marruecos a los saharauis pues vienen directamente al Estado español, ¿no? Yo creemos, ¿no?, que lo que tiene la Unión Europea y lo que parece que tiene la Unión Europea y el Reino de España pues es una deuda con Marruecos. Están pagando los favores a Marruecos de ser ese Estado tapón, ese Estado que le hace el trabajo sucio para impedir que las personas migrantes que llegan desde África puedan llegar al territorio español con continuas vulneraciones de derechos. Ya vemos cómo se las gasta la policía marroquí con las personas que proceden de África. Ya conocemos cuáles son sus métodos persuasivos. Si aquí tenemos una valla electrificada a lo largo de toda Melilla y Ceuta, pues en Marruecos también. Si aquí pues hacemos un gesto para quitar alguna concertina, pues qué más da si en Marruecos tenemos otra más alta y con muchas más concertinas, ¿no? La última concesión vergonzosa del gobierno español pues ha sido esa de impedir a las embarcaciones de salvamento marítimo de volver a las pateras a territorio español. Ahora la van a tener que hacer a territorio marroquí cuando nunca se había hecho así. Entonces pues es muy difícil entender o comprobar o por lo menos diferenciar cuáles son las diferencias políticas entre Fernández Díaz y entre Marlaska, ¿no? Vemos que las políticas migratorias pues también son cuestión de Estado y da lo mismo el PP que el PSOE. Hasta la fecha, 82 de los estados del mundo reconocen oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática, pero también, ¿no?, desde las naciones sin Estado, pues las muestras de solidaridad con el pueblo saharaui son incontables, son inagotables, como es el caso de estos activistas navarros expulsados por las autoridades marroquíes. Por todo ello, para seguir reivindicando el derecho del pueblo saharaui a vivir en libertad y a vivir dignamente, pues hemos presentado y vamos a votar a favor de esta moción. Y solamente, pues bueno, al final ya, pues recordar también a las personas saharauis que viven entre nosotros, a esas personas, a esos vecinos de Burlada de origen saharauis, pues a quien queremos mostrar también nuestro apoyo y solidaridad. Gracias. Comendo Burlada Burlada Aldatuz. Izquierda Unida.
Bien. Yo es que, escuchando al portavoz del Partido Socialista y al portavoz de Unión del Pueblo Navarro, es que me ha venido inmediatamente a la cabeza Donald Trump. Me han ido directamente a la cabeza, porque hace 2 semanas escuchas a Donald Trump decir que no le gusta Nicolás Maduro porque es socialista y entonces el comunismo y el socialismo es muy malo para prosperar, y una semana después está en Vietnam, que no sé si sabe que ahí gobierna el Partido Comunista y es un Estado que se define como socialista, para entrevistarse con Kim Jong-un, que no sé si sabe que es secretario y presidente comunista de un país socialista. Entonces, cuando escucho al portavoz del Partido Socialista decir que Pedro Sánchez ha defendido lo que ha defendido en una reunión de la Internacional Socialista, y cuando escucho al portavoz de la Unión del Pueblo Navarro decir que sí, es verdad, en Marruecos hay un déficit democrático total y de falta de libertades, ¿eso dónde sitúa al jefe del Estado de España cuando va a Marruecos? ¿Dónde le sitúa? ¿En tratos con un delincuente a la vista de todo el mundo? ¿Dónde sitúa el Gobierno de España? ¿En qué ideología o qué ideas tiene? O sea, ¿por qué defiende lo que defiende a nivel de sistema político y económico Unión del Pueblo Navarro? Porque si coincide conmigo en que Marruecos tiene un déficit democrático total y de falta de libertades, no sé qué está haciendo el grupo de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados, votando cosas que ha votado en referencia a la inmigración, en referencia al Sáhara, en referencia a Marruecos. Son los acuerdos entre el Gobierno de España y Marruecos. O sea, no entiendo. Por eso me venía tan a la cabeza, porque digo, o sea, hoy el socialismo y el comunismo es muy malo, pero mañana me voy a un país comunista a hablar con un dirigente comunista. Entonces, esto me parece, no sé, bastante kafkiano, porque más allá de la discrepancia que se pueda tener sobre la posición de cada cual, pues, no sé, tendremos, al menos a nivel de burlada, tendremos que estar de acuerdo con nosotros mismos en qué es lo que pensamos. Digo yo, no sé, ya no voy a pedir eso al jefe del Estado ni al presidente del Gobierno de turno, pero al menos entre nosotros mismos saber que más o menos tenemos una línea, no sé, medianamente coherente, al menos a la hora de debatir las mociones, porque si no esto es una locura escuchando ese tipo de argumentaciones. Así que bueno, eso es lo que pediría, que nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos a la hora de debatir las mociones y no se desbarre de esta manera tan trumpiana. Gracias. Partido Socialista, UPN. Sí, bueno, no lo he mencionado antes, nuestra solidaridad con los 3 activistas, especialmente con el vecino Burlada, por supuesto con el pueblo saharaui. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Si se acuerda de Trump cuando hablamos, pues el problema lo tiene usted. Yo es que no me suelo acordar de Trump muy pocas veces al día, por no decir ninguna. Salvo cuando me lo saca en la tele, que igual se me erizan los pelos igual que a usted, pero ¿qué se le va a hacer? Y al presidente del Gobierno de España, ¿dónde se le sitúa cuando va a Marruecos? Pues igual que cuando va a Cuba o va a China, y va en un viaje internacional a visitar a otro jefe de Estado. Ya sabemos que hay muchos estados que no son democracias. ¿Qué hacemos? Les hacemos el bloqueo, como se le ha hecho a Cuba desde Estados Unidos y desde... Pues a lo mejor es que es la única forma de tender puentes, en lugar de hacer casillas. Nada más. ¿PH Bildu? Bueno, agradecer las palabras del portavoz de UPN, mostrando solidaridad con las personas expulsadas. Aquí la cuestión, ¿no? Pues sí, es que se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, no respaldar a gobiernos que están
poniendo alfombra roja a dictaduras como la de Marruecos, ¿no? Esa es la cuestión, no dar ese aval democrático al gobierno del Estado español, que está siendo copartícipe de toda la vulneración de derechos que tiene el pueblo saharaui, ¿no? Y más con la deuda histórica que tiene el Estado español en el Sáhara, porque recordemos pues, que de ahí viene todo este problema, ¿no? Esa decisión que firmó el rey Juan Carlos, porque Francisco Franco estaba convaleciente, pues es la que permitió la salida de las tropas españolas y a continuación pues la que permitió la invasión ilegal del Reino de Marruecos de los territorios saharauis. El Partido Socialista la tenía recogida entre sus reivindicaciones históricas, pero a lo largo de estos 30 y tantos o casi 40 años de transición, pues hemos visto que ha quedado en papel mojado. Y es que pues así ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Mucho hablar y poco hacer. Entonces, por mucho que dijera en aquella Internacional Socialista, pues obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y en eso se podían resumir esos 9 meses frustrados del gobierno del Partido Socialista, ¿no? Es que ricasco. Pasamos a votar. Votos a favor. 10. Votos en contra. Abstenciones. 5.